655, en Toledo, España, se celebra el 9º Concilio de Toledo. Toledo. 998, en Francia, el fraile Odilon IV abad de Cluny instituye este día como el Día de los Difuntos. 1042, en la región de la desembocadura del río Isère, en Bélgica, y en el resto de la costa de Flandes, una marejada ciclónica genera una inundación, que se menciona en los Annales Blandiniensis, escritos en Gante. 1170, en los Países Bajos, se produce la inundación de Todos los Santos de 1170, en que el Mar del Norte ingresa en el país al superar las dunas que formaban un terraplén natural. Según los Annales Egmundenses, la ciudad de Utrecht, Holanda, quedó inundada. 1327, en España, Alfonso IV el Benigno, es proclamado rey de Aragón a la muerte de su padre Jaime II. 1541, en Cádiz, España, Álvar Núñez Cabeza de Vaca se embarca en misión de socorro a la gente que Pedro de Mendoza había trasladado al Río de la Plata. 1570, un tsunami en el Mar del Norte devasta la costa desde Holanda a Jutlandia, matando a más de 1000 personas. 1675, en el actual territorio colombiano se funda la villa de Medellín. 1769, en Estados Unidos, el explorador español Gaspar de Portolá descubre el Golfo de San Francisco. 1789, en Francia, la Asamblea Nacional decreta la nacionalización de los bienes del clero. 1795, en Francia, el Directorio sucede en el gobierno de la Revolución a la Convención Nacional. 1814, en Londres, Inglaterra, el periódico The Times es el primero en utilizar máquinas en su impresión. 1858, en Grenoble, Francia, comienza una inundación, hasta el 17 de noviembre. A pesar de los cuantiosos daños, fallecen pocas personas. 1868, Nueva Zelanda adopta oficialmente una sola hora estándar. 1879, en Perú, fuerzas chilenas bombardean e invaden la localidad de Pisagua. 1889, en los Estados Unidos, Dakota del Norte y del Sur son admitidos como los estados 39º y 40º. 1895, en los Estados Unidos se realiza la primera carrera de automóviles a gasolina. Primer premio, $2.000 estadounidenses. 1898, en la Universidad de Minnesota comienza la costumbre de alentar a un equipo de fútbol americano. 1902, en Chile se funda el Club de Deportes Rangers de Talca. 1906, en Rusia, León Trotsky es deportado de por vida a Siberia. 1909, en Argentina se funda el Club Atlético San Martín de Tucumán. 1914, Rusia le declara la guerra al Imperio Otomano. 1916, en Francia, las tropas francesas ocupan el fuerte de Verdún. 1917, el Reino Unido firma la Declaración Balfour, por la que el gobierno se compromete a apoyar el asentamiento del pueblo judío en Palestina. 1919, en los Estados Unidos tiene éxito la huelga de mineros, secundada por más de 500.000 de trabajadores. 1920, en Pittsburgh, Estados Unidos, la estación KDKA realiza la primera radiodifusión comercial, los resultados de las elecciones presidenciales. 1923, en Alemania, los ministros socialdemócratas abandonan el gobierno. 1926, en Francia, la policía detiene la expedición revolucionaria armada capitaneada por Francesc Macià. 1929, durante la ocupación estadounidense de Filipinas, la provincia de Misamis fue dividida en dos provincias, a saber, Misamis Oriental y Misamis Occidental. 1930, parte de Alemania en dirección a Ámsterdam, Países Bajos, el Dornier 2X, el mayor avión del mundo, para efectuar un vuelo de prueba. 1935, en China se introduce el papel moneda en lugar de las monedas de plata. 1936, en el Reino Unido, la BBC inaugura el servicio de televisión, el primer servicio de alta definición, definido en aquel momento como 200 líneas. En 1964 recibirá el nombre de BBC 1, que todavía funciona. 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ofrece ayuda a todas las naciones contra los agresores. 1947, en los Estados Unidos, Howard Hughes realiza su primer y único vuelo con el Hughes H-4 Hércules, el hidroavión con mayor envergadura alar de la historia, 97,54 m. 1948, en Perú, la dictadura militar declara ilegales a los partidos comunista y aprista. 1950 en Puerto Rico, en el marco de la insurrección nacionalista, una marcha pacífica de estudiantes convocada por la líder estudiantil nacionalista Olga Vizcal Garriga es atacada por el ejército de Estados Unidos, instalado en Fort Brooke, Viejo San Juan, con un saldo de un estudiante asesinado y decenas de heridos. Cientos de estudiantes son arrestados. 1953, la Asamblea Constituyente de Pakistán nombra al país como la República Islámica de Pakistán. 1954, en Inglaterra finaliza la huelga de trabajadores portuarios,
causa de graves perjuicios en el comercio exterior británico. 1955, en Israel, David Ben-Gurión retorna al poder. 1956, desde Caracas, Venezuela, el presidente exiliado Juan Domingo Perón nombra como líder de la resistencia contra la dictadura al joven diputado argentino John William Cooke. 1957, en Lebaland, Texas, entre las 8 del día 2 y las 2 de la mañana del día 3 varias personas dicen haber avistado un ovni con forma de platillo volador. Esto genera publicidad nacional y se considera uno de los casos más importantes de Estados Unidos. 1959, en los Estados Unidos, el concursante Charles Van Doren, ganador del programa de TV21, admite ante un comité del Congreso que las respuestas correctas se le habían dado con anticipación. 1960, en los Estados Unidos, la editorial Penguin Books es hallada inocente de obscenidad en el caso de la publicación del libro El amante de Lady Chatterley. 1962, se funda el Club de Fútbol Deportivo Armenio afiliado a AFA, Argentina. 1963, en Vietnam del Sur, un golpe militar asesina al presidente No Nh Diem. 1964, en Barcelona, España, un incendio destruye los encantes viejos. 1965, en la entrada del Pentágono, el cuáquero Norman Mourasan, de 31 años, se suicida prendiéndose fuego, para protestar por el uso del napalm para aniquilar a la población civil en la guerra de Vietnam. 1968, la ONU elige a España como miembro del Consejo de Seguridad. 1971, en España reaparece el semanario Triunfo después de 4 meses de suspensión decretada por el gobierno franquista. 1973, en el estado de Tripura, India, el Partido Comunista Marxista de la India y el Partido Comunista de la India se unen y forman un Frente Unido. Frente Unido. 1974, en Seúl, Corea del Sur, mueren 78 personas al incendiarse el club Time Go Go. 6 de las víctimas saltaron desde el 7º piso, ya que un guardián del club cerró las puertas de salida después del inicio del incendio. 1976, en India, la primera ministra Indira Gandhi obtiene plenos poderes dictatoriales. 1983, en los Estados Unidos se empieza a celebrar el Día de Martin Luther King, Jr. 1984, bajo el gobierno de Ronald Reagan, recomienzan las ejecuciones de mujeres, que se habían suspendido desde 1962. 1986, la Policía Autónoma Vasca libera a Lucio Aguinagal de Aizpurua después de estar 18 días secuestrado por la banda terrorista ETA. 1988, desde el MIT se lanza el Maurice Worm, el primer gusano de Internet. 1990, en Mozambique se dicta una nueva constitución que consagra el multipartidismo y la economía de mercado. 1991, en Turquía, Bartolomei se convierte en patriarca de Constantinopla. 1995, en Sudáfrica, la policía arresta al exministro de Defensa, general Magnus Malan y a otros 10 exoficiales por haber asesinado a 13 negros en 1987. Todos los acusados serán liberados más tarde. 1997, Rusia y Japón firman un acuerdo acerca del contencioso de las Islas Kurils. 1998, en Argentina se celebra la 4ª conferencia de la ONU sobre el cambio climático. 2000, la Estación Espacial Internacional recibe a sus 3 primeros inquilinos, 2 astronautas rusos y 1 estadounidense. 2003, en la República de Georgia, la oposición denuncia irregularidades en las elecciones parlamentarias. 2005, en Madrid, el Congreso de los Diputados aprueba la admisión a trámite del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña con el apoyo de todos los grupos, excepto el PP, que el mismo día presentó un recurso de inconstitucionalidad. 2006, en Madrid, el Congreso de los Diputados aprueba, sin votos en contra y con solo 2 abstenciones, la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la primera y única reforma estatutaria en España que consigue semejante consenso. 2009, se publica un 10º álbum de Bon Jovi, The Circle. 2010, se funda en México oficialmente el proyecto colectivo Hombres de Maíz, destacada e importante organización, dedicada a la investigación, desarrollo y difusión de la permacultura en el mundo. 2014, muere en Oregón, Brittany Maynard, una joven a quien le detectaron un tumor cerebral. Su fallecimiento fue un suicidio asistido, razón por la que llamó la atención de medios de todo el mundo. 2016, los Chicago Cubs se coronan campeones en la Serie Mundial de Béisbol al conseguir su 3er título, después de 108 años de sequía. 2017, la Audiencia Nacional Española manda a prisión al gobierno de Cataluña y emite una orden de búsqueda y captura para el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los miembros del gobierno huidos a Bruselas.